¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en una nueva reunión de nuestro podcast del grupo de juegos serios. Ya llevamos pues varios en realidad. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y compartir pues estas discusiones, estas pláticas amistosas sobre diferentes temas de esta área de videojuegos serios que a todos nos gustan muchísimos. Como decía, tenemos esta serie de varios podcasts, ya llevamos varios, todos los hemos estado haciendo alrededor de estas metodologías de creación, ¿verdad? De lo que es un podcast, de un juego serio. Como ustedes recordarán, nada más a manera de recordatorio muy rápido, hemos dividido, estructurado nuestra discusión alrededor de estas 4 áreas: el análisis, el diseño, el desarrollo y la evaluación. Como comentábamos, no necesariamente se hacen en este mismo orden, pero generalmente es el que se sigue. Estuvimos trabajando en la etapa de análisis ya y comentamos pues todas las actividades que como un realizador lleva a cabo para completar esa etapa de análisis, ¿verdad? En la creación de un videojuego serio. Después ya nos pasamos a esta etapa de diseño, en la que ya llevamos varias sesiones y el tema pues es tan fuerte, tan importante que no se agota, ¿no? Le seguimos encontrando nuevas y nuevas facetas a este tema tan apasionante y en especial el día de hoy queremos, dentro de esta misma área de diseño, nos interesa platicar entre todos sobre este tema, que lo hemos titulado Relación entre narrativa y mecánicas. Yo aquí puse 4 preguntas muy sencillas como para empezar a trabajar en la discusión. La verdad es que nada más es un punto de partida y ahí sobre la marcha vamos viendo si lo seguimos este orden o nos pasamos. Pero algunas de estas son casi que muy obvias. Por ejemplo, la primera, que es la narrativa en un videojuego, pero sin embargo sí me gustaría que lo tocáramos, aunque sea de manera sencilla, pues porque luego son conceptos y terminología que para mucha gente no son tan claros y no son tan fáciles de entender, ¿no? Para los que ya tienen un rato en esto, pues se les hace muy obvia la definición, pero para muchísimos de nuestros escuchas, pues realmente la terminología a veces no es tan clara, ¿no? Entonces, pues si les parece a todos, a mí me gustaría empezar con... Permítanme un segundo. Ok, ahí estoy. Estoy teniendo problemas con mi ratón. Pero entonces, si me permiten, voy a plantear esta pregunta como ya la puse ahí en la diapositiva, en el sentido de qué es, cómo definiríamos el concepto de narrativa, ¿no? En términos sencillos, en términos generales, ¿no? Ahí planteo la pregunta a quien quiera empezar con esta discusión. Adelante. Aldo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por ahí leí alguna vez a Seymour Chapman en Historia y Discurso. Dice que la narrativa es la forma en la que has presentado una historia. Esta puede ser implícita o explícita. Entonces, pues básicamente creo que esa es la narrativa, ¿no? Cómo presentas tu historia o tu idea que quieres transmitir a través de los distintos elementos. Pueden ser así como implícitos, que es así un narrador, un diálogo de personajes, un texto, un audio, etcétera. O la otra manera que tiene que ver más con lo que ves, ¿no? O sea, tipo la música, bueno, esa no la ves, pero la escuchas, la arquitectura, el arte del juego, etcétera. Entonces creo que eso es lo que involucra la narrativa, la forma en la que cuentas una historia o una idea en un videojuego. Sí, una definición sencilla, pero muy profunda, sin duda, muy fuerte, muy clara. ¿Alguien más? Yo quisiera ahí a lo mejor elaborar un poquito la pregunta en términos de todo. ¿Consideran que todos los videojuegos en general y videojuegos serios en especial necesitan tener una narrativa? Sin duda, yo pienso que sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué, Aldo?
porque pues es la manera en la que transmites una idea. Al final es una especie de obra. Entonces, bueno, es una obra. Entonces necesitas transmitir una idea, ya sea, aunque no sea muy profunda, aunque no sea muy reflexiva o todo lo contrario, que sea ambas, pero necesitas un medio, una manera de transmitir lo que quieres. Desde algo muy sencillo que puede ser Mario, que pues, quieras o no tiene una narrativa, hasta Tetris, que inclusive creo que podría tener una. Entonces, ese es el punto. O sea, sí deben tener sencilla, compleja, bueno, ya depende del diseño. Sí, buen punto, sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Cuál es la narrativa en Mario Bros, por ejemplo? Bueno, yo antes que eso, Sí, Luis. específicamente considero que la narrativa es muy importante para dar, obviamente, la entrada a ese tipo de mecánicas o dinámicas que vamos a abordar en el juego, ¿no? Y creo que es muy importante, ya sea del tipo que sea, como lo comentaba Aldo, porque en este caso podemos ir tomando elementos desde la propia historia para ir complejizando los juegos ya en las dinámicas y mecánicas. Eso sería como mi punto de vista en esa parte. Sí, bien dicho, Luis. Y claro, eso es un poquito, para allá vamos un poco en tratar ya de relacionar narrativas y mecánicas, ¿no? Un poco más estrechamente. Yo me voy un poquito por la definición académica de narrativa. En juegos en particular existe narrativas abiertas, como vienen siendo las simulaciones, en la que prácticamente son las acciones mismas del jugador las que van creando narrativa como tal, versus una narrativa cerrada o más, digámoslo, no diría atada, pero digamos como dependiente de un guión, en el cual, por ejemplo, pues todo está prácticamente ya delineado y lo único que hace el jugador pues es como seguir un curso como de un río, ¿no? No existe tanta libertad. Pero creo que sí, yo concuerdo con Aldo de que aunque no exista una historia que te la esté contando alguien como tal, las acciones mismas del jugador cuentan una historia, ¿no? Entonces aquí el reto es cómo le haces para que ya sea que tú tengas un personaje que te narre algo o que sea solamente a través de las acciones del jugador, pero que se haya una historia que se cuente. Porque si al final de cuentas, yo creo que sí, tiene que haber algo que quede en la mente de la persona, ¿no? Al final de cuentas, creo que ese sí es algo, digamos, aunque la temática de los juegos serios varíe, salud, educación, deporte, lo que uno quiera, medio ambiente, pero sí lo que queremos es que al final les quede un mensaje, ¿no? Entonces creo que sí. Y pues también construir sobre lo que se dice, ¿no? De que el ser humano es un contador de historias, ¿no? Que viene mucho de la comunicación eso, ¿no? De que somos un homus narrativus, que nos gusta contar historias, ¿no? Y como la misma humanidad, desde su origen, pues somos contadores de historias, ¿no? Entonces creo que sí, es muy pertinente e importante el que se hable de esto en una etapa tan importante como el diseño. Sí, también concuerdo mucho con esa parte, porque así también la narrativa lo considero como un elemento enganchante muy importante para que el jugador se quede con lo primero que ve, digamos, o lo primero que se puede transmitir a través de manera implícita o explícita, así como comentaba Francisco, y sobre eso también, digamos, como si fuera una línea base de donde partir para poder seguir adelante en el juego. Si no, siento que igual los jugadores, aunque sean muy buenas mecánicas, a veces se pierde la atención. Ok, entonces sí, la narrativa como un punto de partida, ¿no? Como un elemento base sustantivo, ¿verdad? Para seguir con el diseño de un videojuego serio. Cuando hablamos de videojuegos serios y a veces con temas educativos fuertes y pues es válido hablar de una narrativa aún en un, por ejemplo, si hablo de, como decíamos, Mario Bros o de otros videojuegos comerciales, etcétera, Halo, lo que sea,
tienen una narrativa y la identificamos con relativamente claridad. Pero si yo quisiera hacer un juego serio, voy a hacer un ejemplo un poco muy superficial, pero yo quisiera hacer un videojuego, digamos, para aprender a sumar, ¿no? O a multiplicar. Ahí la narrativa, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Se puede hacer una narrativa para lograr un objetivo educativo? ¿Cómo la ven? Yo considero Sí. que sí. Desde el mismo contexto, como lo habíamos estado platicando anteriormente, si partimos de las necesidades del jugador o del mismo interés del análisis que habíamos retomado anteriormente, considero que ahí podemos tener elementos imaginarios que nos permitieran llegar a ese contexto o a ese entorno que nos diera como una idea de lo que podríamos desarrollar específicamente dentro de esa historia o lo que pudiéramos contar, ¿no? Así tal cual. Sí, ok, sí te entiendo y sí me late. Pudiéramos, pues, por ejemplo, si estuviéramos haciendo algo relacionado con esto de enseñar, queremos enseñar a multiplicar, y se nos ocurre una narrativa un poco relacionada con, no sé, unas aventuras en el espacio y una guerra entre planetas, etcétera. Alguien más podría decir, bueno, a mí se me ocurre tener una narrativa más relacionada con, pues, el oeste y la guerra entre los indios y los vaqueros y Ambas narrativas aparentemente diferentes pudieran llevar al mismo objetivo educativo. O habrá una manera de decir, no, dado que tengo este objetivo de aprendizaje, recomendamos más este tipo de narrativa. Gran pregunta. Me puse muy difícil. Sí, Sí, bueno. yo creo que es por persona. O sea, algo interesante es que cada uno se interpreta modelos diferentes. Hay uno que me gusta del Brain Hex que dice que por cada personalidad hay disparadores cerebrales que te gustan más. Hay gente que le gusta, ya sabemos, de Bartol, socializar, competir, destruir, construir, mixtos. Juntos destruyamos al oponente. Entonces yo siento que debería ser una personalización de, no sé, o sea, obviamente por demográficos, chicos, chicas, edades, contextos, etcétera. Pero sí yo me la juego a que definitivamente la misma historia va a tener efectos diferentes en una población. Ese es un punto bien interesante, ¿no? La misma historia tiene efectos diferentes en la población, o visto a lo mejor al revés, si tengo este tipo de población, pues recomendamos o generalmente se utiliza este tipo de historias, ¿no? Si son niños de esto, si son de adultos de este otro, ¿verdad? Hay como que ciertas reglas, ¿no? Digamos, de dedo gordo, como dicen generales, pero es difícil establecer una causa-efecto muy clara, ¿no? Entre si es adulto tal, si es niños tal, etcétera, ¿no? Ahí es donde entra mucho, por supuesto, la creatividad, la selección y sobre todo, pues, cuáles son las tendencias en términos generales, ¿no? Checarlas en diferentes videojuegos educativos y verlas y identificarlas y ver si se acoplan a lo que nosotros estamos buscando, etcétera, ¿no? Sí. Igual tiene mucho que ver el entorno cultural y social, ¿no? También para saber qué historia es más interesante para un público y para otro. Sí. Es mucho de la parte del contexto histórico personal, digámoslo así, ¿no? Porque también partimos de un momento histórico, lo que comentaba ahorita, también a través de la tendencia, qué es lo que está ahí. Por eso es muy importante, como comentábamos, el análisis de este contexto al cual se quiere intervenir. Y considero que de manera general la narrativa, podemos tomar la narrativa más sencilla, podemos decirlo así en términos generales, pero que en realidad podemos querer contar una historia, pero esa historia, como lo habíamos visto anteriormente también, dentro de las mismas mecánicas y dinámicas, puede ir modificando esa historia, ¿sí?
nunca se pierde o no cerramos, digamos, la historia, sino más bien solamente es un preámbulo al principio y posteriormente a ello, a través de las mecánicas y dinámicas que podamos incluir y la creatividad que podamos incluir cada uno de nosotros dentro de esos elementos, pues obviamente va a ir transformando esa historia. Manuel. Yo lo que quería agregar de lo último que mencionaste, Luis, es que para mí, bueno, en el modelo que uso y que más trabajo y enseño y así, es que la narrativa es una de las 8 estéticas. Hay más, pero bueno, 8 son como las más comunes: compañerismo, pertenencia y fantasía, sumisión, y una de ellas es la narrativa. Y regresándome un poquito, sería mecánica, ¿qué hago? Dinámica, ¿para qué lo hago? Y estética, ¿qué me hace sentir? Entonces sí es muy importante diseñar para el ejercicio de los juegos de multiplicar, para aprender a multiplicar, cómo me siento mientras estoy aprendiendo algo de reojo. Yo me acuerdo de aprender idiomas y nos ponían así, de un día para otro, aprendete 200 verbos. No tiene sentido, o sea, es mecánico, es repetitivo. Si lo haces con una historia, si lo haces a través de un ejercicio, a través de una conversación, es lo mismo aprenderse unos verbos, pero con un contexto diferente. Entonces, creo que vale la pena mucho eso de cómo me hago sentir. En lo poquito que estuve trabajando en juegos educativos, pues era el típico de, oye, me estás dando una actividad aburrida relacionada con la escuela de una manera endulzada. Es el mismo ejercicio de matemáticas, le quitas el profe y le pones un personaje cómico, ¿no? Hay que ir más a la raíz todavía eso, y creo que la historia es un gran elemento, la narrativa, la historia, la meta narrativa. Cuando contamos algo, lo hace tan interesante en cosas sin una historia como tal, como en un deporte. Oye, es que cuando íbamos para abajo en el marcador y después logramos remontar, etcétera, etcétera, pues creo que eso le falta para que lo podamos hacer único. Yo cómo cuento esta historia. ¿Cómo ven? Sí, muy interesante. La estrategia como tal. Sí, la estrategia al final como tal de cómo desenvuelves ese problema, ¿no? Por eso lo que comentaba, contextualizado ¿no? Importante en el diagnóstico. Contexto. Exacto. ¿Verdad? Sí, y esto nos lleva a remarcar nuevamente la importancia de tener una etapa de análisis, ¿verdad? Previa, en donde entendemos bien a nuestro jugador, ¿verdad? Y todos sus atributos, y a partir de ahí entonces es que utilizamos esta información para elegir una narrativa, para construir una historia, en donde la situamos, en qué entorno, en qué ambiente, ¿verdad? Y cuál consideramos que es sería la más adecuada a la edad, a los intereses, ¿verdad? A dónde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasando entonces al siguiente punto, que son esto de las mecánicas. Pues está muy bonita la narrativa, ya escribí, a lo mejor ya la tengo en un guión así muy elegante, en computadora, siguiendo todo el protocolo de la construcción de un guión. Aquí lo tengo y digo, ay, sí me gusta, lo leo, y entonces los personajes y se pelean y tienen conflictos y suben y bajan, y entonces, pero muy bien, pero ahora quiero construir, a partir de esta narrativa, este guión, quiero construir un videojuego. Si quisiera yo construir tal vez un programa de televisión, una miniserie, bueno, pues el guión me da la idea de cómo construyo las tomas de la cámara, los escenarios, qué personaje dice qué, etcétera. Pero cuando estoy en términos de un videojuego, pues cómo paso, ¿verdad? De eso que está en ese guión a lo que los jugadores van a hacer dentro del videojuego, ¿no? Que serían, por supuesto, las mecánicas, ¿no? Entonces, como regresando al punto básico, ¿no? Ya tenemos más o menos claro el concepto de narrativa. Ahora hablemos un poquito de las mecánicas, ¿no? ¿Qué son las mecánicas para ustedes en términos generales y cómo después las tratamos de relacionar una con la otra? ¿Cómo se llevan, ¿no? Uno con respecto a la otra. Sí, aquí, bueno, específicamente en mi experiencia sería como las reglas del juego, ¿no? El marco dentro de las reglas del juego en cuanto a las mecánicas, pero que se complementan con las dinámicas para
si bien, digamos, acotamos un poco con las mecánicas de lo que se puede o no se puede realizar dentro del juego, siento que lo más rico prácticamente estaría en las dinámicas. ¿Por qué? Porque a veces uno puede diseñar una mecánica que quieres que el alumno llegue del punto A al punto B, pero específicamente a él no le llama a eso la atención, ¿no? Y todo lo que se encuentra en ese intermedio del punto A al punto B, es lo rico que ellos en ocasiones se llevan del juego, ¿sí? Entonces, si bien tenemos un circuito, digámoslo así, cerrado, pues también es visualizar cuáles son las posibles soluciones que ellos pudieran encontrar en ese camino del punto A al punto B. Específicamente, en mi experiencia, eso sería lo más importante. Sí, mencionas cosas muy relevantes, ¿no? Pero sigo aquí con mi pregunta en el aire en términos de, tengo una historia, fulanita se quiere viajar, pero no tiene dinero, y entonces si tengo la historia y y la quiero traducir y construir un videojuego a partir de esa historia. Pues, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tomo en consideración, no? Para poder construir mecánicas a partir de eso. Sí, Aldo. Bueno, ahí yo creo, a mí se me ocurriría aplicar el modelo MDA en sentido inverso. O sea, a partir de a partir de la estética o del punto que el usuario ve, vas en reversa. O sea, normalmente, como tú diseñas, empiezas creando una mecánica, salto, después una dinámica, salto con dash, por ejemplo. Y ya después dices, bueno, es que a lo mejor se parece a un robot o no sé qué. No, pero pues, el usuario es al revés. El usuario, pero lo primero que ve es algo, el robot o lo que sea, y después de ahí empieza a discernir cómo llegar a una mecánica. Entonces, creo que esa es la manera de hacerlo. Tú debes empezar en MDA al revés. O sea, empezar como usuario, luego pasarte a ciertas estrategias y ya al final vas a caer en la mecánica. Interesante. Sí, Emanuel. No, y coincido al 200%. Les comparto pantalla. Este es el modelo que yo uso y el cual vemos en clase, que es el Gamification Canvas, ¿no? Por ejemplo. Y ahora déjenlo algo grande. Y menciona justo eso. O sea, empezamos por los beneficios, definimos a la base de jugadores cómo son, cómo se comportan, nos vamos a la A de estéticas, nos vamos a la D de dinámicas, vemos componentes y nos vamos finalmente a mecánicas. Ahora, no es que vaya en sentido inverso o algo, esto es un ciclo. O sea, ya que le dimos la vuelta, vemos, por ejemplo, en el 9 costos, sabes que no podemos hacerlo en el tiempo disponible, volvemos a redefinir todo. O sea, realmente este es un proceso de desarrollo cíclico, pero yo estoy muy de acuerdo que primero fíjense cómo viene aquí, ¿cómo me hace sentir la experiencia? O sea, sí puedo tener plataformas, puedo tener multiplicaciones, lo que quieras, pero si al final la persona se va a sentir miserable, sabes que pasan a segundo plano las mecánicas y las dinámicas. Entonces, sí, ¿cómo queremos sentir una sensación de logro, una sensación de desbloquear la historia, una sensación de quiero que pase en el jugador? Y ahora, nuevamente, como ya lo había mencionado, pues no es una sola manera. O sea, hay gente más chismosa, por decirlo de una manera, que le encanta estar viendo los NPCs y de dónde viene el origen de todo y va a leer cada elemento. Y hay gente que le va a dar skips a las cutscenes, ¿no? Entonces, creo que hay que darle elementos de varios tipos, pero que sea como un rango. Ahorita mencionaba lo que me dio mucha atención. ¿Los juegos tienen narrativa, sí o no? Pues no es binario, tienen ciertos tipos de narrativa, tiene una historia de horas o simplemente es una metanarrativa a través del juego. Creo que tiene que ver mucho con darle opciones a los jugadores. ¿Cómo ven? Sí, correcto. Oye, específicamente, viene Luis, viene. Sí, específicamente centrado en las emociones del jugador, así tal cual. Ajá, las emociones, claro, es un elemento a considerar, ¿no? Sin duda. Emanuel, ¿podrías poner tu diagrama que pusiste nuevamente, por favor? Claro que sí. Ahí voy. Porque me parece muy relevante, ¿verdad?
¿Dónde pondrías tú lo de la narrativa? ¿En qué parte o partes de este proceso tú dirías la narrativa va a influir sobre esto o en todos? Buena pregunta. Principalmente en las estéticas, pero también en los comportamientos y en los players. Por ejemplo, si le gusta esta base de jugadores, le gusta, no sé, explorar, le gusta conocer una historia, le gusta, no sé, desafiar algo. Entonces, desde los players vamos a saber que ese tipo de jugador va a necesitar una historia más profunda. Entonces, que este es mucho más orientado a las mecánicas. No le metas tanta historia. Quizás métele logros, métele compañerismo, métele narrativa social, porque es un juego online donde la gente va a estar generando metachistes y todo, ¿no? Pero sí, en players, behaviors y aesthetics. Ahora, les pondré una pregunta. La mecánica, hay una mecánica que sea narrar, escribir, leer. Como tal, no, yo creo que es más como un componente del juego, las cutscenes, leer textos, escuchar jugadores. No es como tal una mecánica, pero sí hay algunos juegos en los cuales tú puedes modificar la historia. Hay una dinámica en la cual, desde la típica de ¿quieres irte por acá o quieres irte por allá? ¿No? Pero sí pocas veces el cambiar la historia es propiamente una mecánica, es más una consecuencia de las mecánicas. A ver, otra vez, perdón, lo que dijiste, cambiar la historia es una consecuencia, no al revés. No tengo la historia y a partir de la historia construyo o reconstruyo o consigo mecánicas. ¿Y tú lo estás planteando al revés? Pueden ser ambas, yo digo. Ajá. Pero si pocas veces te dice el juego, te da la opción de cambiar la historia. Muchas veces depende, obviamente, pero ya hay estos pasos. Tú simplemente mata al enemigo o logra este puzzle y yo te doy la historia. Pocas veces hay una opción donde te dan a elegir hacia dónde escribir el rumbo de la historia, pero puede ser también. Es menos claro, y algunos simuladores lo hacen, ¿verdad? Dependiendo de narrativa emergente. La respuesta, ándale, novelas visuales y esto, a partir de la respuesta que des, pues la historia se va por un lado, se va por el otro. Pero aún en ese caso, las diferentes posibles ramificaciones de la historia las eligió el productor, el creador del videojuego las predijo, las construyó a priori, ¿no? Y luego, teniendo eso en mente, empezó a poner mecánicas. Entre ellas, una de ellas sería esta de el jugador elige porque camino quiere irse, ¿no? Sí, en otras palabras, por más vueltas que le doy, generalmente el camino más obvio que yo le veo es que la narrativa es la que, a partir de la narrativa me empiezo a imaginar mecánicas. Sí, puede ser porque se ve... No, que algunas veces no me puedo echar para atrás y cambio la historia, ¿verdad? Pero... sí, porque justo podrías caer en la famosa disonancia ludonarrativa, ¿no? O sea, si no llevas bien todo ese proceso, puedes caer en ese famoso dicho. Disonancia. ¿Lo podrías explicar un poquito más? Ahí está, Aldo. ¿Disonancia en qué sentido? Normalmente cuando tú llevas una narrativa, puedes usar el más clásico que se utiliza, el juego de Nathan Drake, hasta me olvidé el nombre, de PlayStation, Uncharted. El personaje, pues es un personaje pues, que tiene como muy cómico, muy buena onda, muy relajado y todo, pero a lo largo del juego, en realidad, yo creo que ha matado más personas que nadie en el mundo, ¿no? O sea, 500 bajos. Sí. Entonces hay algo que no concuerda, ¿no? Una personalidad de ese tipo, pues no suele ser. Sí. Entonces eso es lo que te lleva a una disonancia. Es el ejemplo más clásico que siempre dan, ¿no? De hecho, hasta el mismo juego se burla de sí mismo. Oye, muy buen punto, Aldo. Sí, lo entiendo. Y fíjate que me parece muy relevante lo que acabas de decir, porque entonces, en otras palabras, si yo tengo una narrativa y esta narrativa dice el personaje mata y mata, ¿no? X. Y luego yo pongo una mecánica donde le da besos a todos, pues está esta disonancia que tú dices, ¿no? Ajá. En otras palabras, tengo la narrativa, mata, o besa y besa, y bueno, la mecánica de alguna manera tendría que, ¿verdad?, reflejar esa acción del personaje que la narrativa está estableciendo como relevante, ¿no?
Y tiene que ser coherente, creíble. Coherente, exactamente, ¿no? Y para mí ese es un elemento muy importante porque a veces me ayuda mucho a poder pues imaginar, construir, crear mecánicas, pues teniendo la narrativa a un lado. Francisco, adelante, por favor. Sí, pues me gustaría como construir un poco sobre lo que venía mencionando y creo que cualquier elemento de los juegos, sin importar puede jugar diferentes roles, ¿no? O tener diferentes objetivos. Pero creo que en el caso particular de la narrativa, como mencionaba tanto Aldo como Emanuel, es de que conviene verla como una herramienta cuyo objetivo debe ser el crear experiencias que favorezcan, en este caso, el objetivo de la materia, digamos. Entonces, si lo vemos como una herramienta, o sí, digamos, como una herramienta que favorece las experiencias, entonces ahí es donde podemos comenzar a ver la historia de la narrativa como tal, realmente como una narrativa que tiene que ser ultra, hiper, mega elaborada. Y tampoco también decir que tiene que ser ultra, hiper, mega abierta, ¿no? Sino que se convierte como en un comodín que tú puedes usar para potencializar lo que quieres lograr a final de cuentas en términos de metaserie. Porque sí, aquí hay que decirlo, ¿no? O sea, obviamente un juego cuya única meta pues es divertir, pues el tipo de historias que puedes contar es muy variado, ¿no? Quizás no tan abierto como lo podría ser el caso de que tú quieras enseñar sumas y restas, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, hay un límite de cosas que se te pueden ocurrir para contar ese tipo de historias, ¿no? Más bien el tipo de historias que puedes contar dependiendo de esa temática, ¿no? Pero si lo vemos como una herramienta que te permite crear experiencias mejores, llamativas, enganchantes, como menciona Luis, creo que sí podemos dejar de ver la narrativa no como un lastre o como una pintura agregada que le pintas encima, sino más bien como un vehículo que te lleva, que te transporta hacia ese lugar donde quieres llegar. Y para mí esa analogía es importante transmitirla, ¿no? De que no lo debes de ver como un embarrado o como un colorante que le pones a algo que ya está hecho, sino más bien como un vehículo que te va a llevar hacia donde quieres llegar. Sí, lo dices muy bien y estoy totalmente de acuerdo en este sentido de que en esa narrativa tú le llamas experiencias, ¿verdad? Y sí, por supuesto. En la narrativa describe las experiencias que va a tener el jugador, ¿no? Vamos a decir, déjame usar otra palabra, las acciones que el jugador va a llevar a cabo. La narrativa de alguna manera, ¿perdón? Las articula de cierta manera. Se convierte como las articula, pero además las plantea. Claro. ¿Verdad? Están planteadas y articuladas. Estoy de acuerdo. Y para mí esa es la clave. Esa es la clave, porque si yo... Sí, perdón. Sí, porque aquí no debemos olvidar que específicamente sería causa, consecuencia y por qué, ¿no? Así tal cual. En ese momento, porque tenemos, así como dice, interconecta o lleva al jugador, pero a través de eso, causa, consecuencia y por qué. Y obviamente ahí tenemos que también visualizar la interrelación que lleva cada uno de estos elementos, también en el sentido de la socialización, ¿sí? Digamos en un sentido muy, muy amplio, pero que en realidad es lo que se comenta ¿no? Un ejemplo que se me venía ahorita a la mente, por ejemplo, en una causa justificada del debate que tenían anteriormente, es, por ejemplo, si ponemos a la medusa, ¿no? Que es el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad hay una consecuencia de ver a la medusa. ¿Quién ha visto a la medusa, no? ¿Y por qué? ¿O para qué? ¿Y hacia dónde te lleva? Pero sí hay una causa y consecuencia. O sea, si te estoy entendiendo, Luis, te refieres a que está la historia y a partir de esa yo me hago unas ciertas preguntas en relación a estas causas y consecuencias. Sí, y la respuesta de esa pregunta me da una mecánica. Específicamente puede ser así a través de un constructo, pero que lleva una justificación, ¿no? Puede ser bueno o malo a la vez, pero que en realidad es una justificación del por qué pasa o para qué pasa. Sí, no sé si hay igual. Y entonces se vuelve en esta parte un vehículo
y puede llegar a no tener, digamos, un fin, sino seguir construyendo ¿A qué te refieres que puede no tener un fin? ¿Qué es lo que no puede tener un fin? Específicamente la historia, digamos, o la narrativa. Ya. Pero es que fíjate, qué bueno que lo mencionas, pero ese es para mí un punto interesante que me hace reflexionar mucho, ¿no? Podemos tener una narrativa que no tenga un fin claro, relacionado, vinculado en las mecánicas para lograr para evitar esta disonancia que mencionaba. O sea, puedo tener elementos narrativos que no tengan un fin. No, porque específicamente la mecánica sí te está dando ya como los parámetros de hasta dónde llegar, o qué es lo que se necesita, ¿no? O qué es lo que quiero, el objetivo, lo que comentaba hace rato, ¿no? Del objeto de aprendizaje. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy a llegar? ¿Sí? ¿Llego o no llego a lo que estoy buscando en el objeto de aprendizaje específicamente? Pero digamos que ahí, entonces sí, ahí la historia se quedaría inconclusa, pongámoslo así, ¿no? Pero podemos volver a retomar, ¿no? En caso de que se pierda la atención. Claro. ¿Sí? Es como las segundas partes, ¿no? Pero entonces, cuando el jugador está llevando a cabo la acción, está jugando el jugador y está haciendo las mecánicas, está en la acción a través de las mecánicas en el juego. Ahí en ese momento, a ese jugador le pasan muchas cosas. Por ejemplo, ¿entiende la narrativa? ¿Se relaciona con la narrativa a través de las mecánicas? Es que no es tanto. Yo considero que no es tanto que la entienda o no, porque puede verle de diferentes aristas, por eso hay diferentes puntos de opinión, ¿no? Y eso tiene que ver igual con la socialización, lo que socialice con sus pares o con las personas que juegan o no juegan, ¿sí? Es por ello que entonces ahí no es tanto que tú quieras imponer un modelo, sino lo que comentaba hace rato Manuel. Pueden ver diferentes soluciones que a lo mejor yo no vi, ¿sí? Pero específicamente está anclado a las emociones y a lo que está percibiendo el jugador en cada uno de los elementos. Por eso es importante también como darle seguimiento. Pero esas emociones de las que mencionas, que yo estoy totalmente de acuerdo, estas emociones se dan en el jugador porque el jugador lleva a cabo algo. Se involucra en el juego a partir de empezar a actuar dentro de él, ¿no? A llevar a cabo comportamientos simulados, a tomar decisiones, a decidir si brinca o no brinca, qué sé yo. A través de las mecánicas es que entonces el jugador tiene, entre las diferentes cosas que le pasan, se le disparan o se le generan ciertas emociones, ¿no? Sí, esas emociones van a influir en su aprendizaje, vaya, pero sin duda, ¿no? Sin embargo, mi inquietud es, ¿dónde está la narrativa en todo esto, no? Porque yo puedo poner una serie de acciones, establezco una lista de acciones y los jugadores las llevan a cabo y tienen emociones y aprenden a multiplicar. ¿Y dónde quedó la narrativa, no? O sea, ¿cómo se relaciona el jugador con la narrativa? Yo he visto muchos ejemplos de muchos videojuegos en donde entras al videojuego y hay un narrador que te empieza a platicar. Era una tarde de abril cuando y tú estás ahí leyendo, oyendo y viendo imágenes muy bonitas. Es una manera, y no digo que esté mal, no estoy diciendo eso, es una manera de hacerlo, pero ¿es esa la única? ¿No? Es decir, no. ¿Dónde quedan las mecánicas ahí, no? Sí, Emanuel, adelante. Yo creo que hay gradientes, o sea, nuevamente, el sí hay, no hay, creo que es una combinación de muchos que tanto hay, pero hay una frase que decía un amigo que se me hace bien interesante, que es, en una película tú estás viendo al actor hacer algo, en el videojuego tú lo estás haciendo, tú lo interiorizas. Entonces, obviamente hay que ver si es un narrador el que te dice, o tú a través de las acciones, o sea, yo al momento de moverme punto A, punto B, te dispara algo, entonces yo fui el que lo hice. Hay muchas formas, pero yo creo que ahí es donde entra la conexión. O sea,
sea, el típico de, oye, ¿deseas ayudarme a resolver este problema en el espacio? Hay que aprender matemáticas en el camino. No, pues sí, yo decido, yo lo hago mío. Y también uno tiene la decisión, ¿sabes qué? Yo esta historia no quiero matemáticas, a mí ponme historia, ponme otra cosa. Entonces, nuevamente, no creo que podemos forzar a la gente en un juego serio, por lo menos a... Tienes que aventarte toda la historia porque es algo muy de decisión personal. Si no le quitas la agencia, siento yo, se convierte en un walking simulator, se convierte en una historia semi interactiva. Pero si le das esas opciones, o sea, yo lo veo mucho como, no sé si jugaron Star Fox, de que te puedes ir por varios lados, pero al final llegas al mismo punto. Entonces, le das muchas opciones a la persona y eso lo hace difícil para que aprenda matemáticas. Puede ser con una granja, puede ser con un viaje al espacio, puede ser con una estética, por poner así estereotipos, pero si al final la persona sabe, aprende a multiplicar, entonces creo que lo logramos, ¿no? Y esto implica, como bien lo dijo Aldo, pues un montón de técnicas narrativas diferentes. Una sola yo creo que lo limita mucho y del 100% de personas que pudieran beneficiarse, pues se reduce a solamente aquellas que les interesa este tema, les interesa de esta manera que se lo expliques. Creo que Aldo levantó la mano. Sí, justo lo que iba a decir, creo que para lograr muchas veces el objetivo también tiene mucho que ver la inmersión dentro del juego. O sea, si no logras que haya inmersión en el juego, difícilmente vas a lograr tu objetivo narrativo o tu transmisión de idea. Por ahí recuerdo creo que, bueno, es un escritor que se llama Edward McRae. Dice que el acto de imaginar es el que nos provoca, el acto de imaginar es el que nos provoca sentirnos inmersos en un juego. Entonces, cuando un juego te motiva a imaginar, estar participando o interpretando activamente el juego, pues, entonces estás logrando transmitir la idea que el juego nos quiere decir. Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, si tú vas a poner cualquier elemento, ya sea diegético o no diegético, después que definimos eso, pues tiene que tener un objetivo en la narrativa, ¿no? Para transmitir esa idea. Sí, claro que sí. Yo concuerdo igual en esa parte, porque ahí, digamos, podríamos poner el ejemplo de Minecraft, ¿no? Específicamente es la parte participativa del jugador la que lo lleva a seguir generando, ¿no? Ideas, y la libertad, entre comillas, porque sí hay ciertos marcadores, digamos ahí, la libertad, entre comillas, de poder crear o destruir, ¿no? Que son los dos elementos que podemos tener ahí. Entonces concuerdo con lo que comenta ahorita Manuel. Okay. Me gustaría un poquito tocar el punto que menciona Aldo de inmersión, y aquí es donde estaba ahorita pensando, dije, inmersión, o sea, creo que es algo que junto con el flujo nos lo meten así como a taladrazo, ¿no? A palazos nos lo meten a los que trabajamos en la creación de juegos, ¿no? Pero en el caso de la inmersión en particular, estaba pensando, bueno, si quiero que sea algo repetitivo, pues aunque sea inmersivo, el tipo de inmersión es diferente a que si yo busco que sea algo más reflexivo, ¿cierto? O sea, a lo mejor, digamos, aunque hablemos de una misma cosa, y también como mencionaba Manuel, con gradientes, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, la forma de que la gente se enganche con el juego puede ser diferente, ¿no? Y estaba pensando ahorita, bueno, y si habría forma, al menos en el caso de los juegos educativos o los juegos educativos en particular, por ejemplo, con la taxonomía de Bloom, obviamente, pues dependiendo de lo que queramos lograr, pues no solamente el tipo de mecánicas, dinámicas y estética debería cambiar, sino también hasta el tipo de narrativa y el tipo de inmersión y el tipo de todo, ¿no? Entonces ahora también esto aplicado a otros temas, pues creo que aplicaría igual. O sea, entonces aquí el cuestionamiento es ¿qué tan abierta quedaría la interpretación? ¿O qué tan ajustado o tan establecido tiene que estar para que algo funcione, ¿no? Y hablando de inmersión, ¿todas las narrativas tienen que ser inmersivas o altamente inmersivas? ¿O se vale que haya narrativas que no tengan que ser tan pesadas, ¿no? Para que sean... Oye, reales? Paco, perdón, aprovechando el viaje, ya que ustedes mismos trajeron ese término,
¿Podrían definir esto de inmersión en un videojuego? Pues, creo que también es lo que dijo Aldo de diegético, no diegético, creo que va junto. Adelante, Paco, perdón, te interrumpí. Pensé que se ha cortado. Sí, no, pues digo, si vamos sobre la definición pues estándar, pues es de que la persona se adentre en la actividad que está haciendo al punto de que lo que le rodea en el mundo exterior no lo distraiga. Creo que esa sería a la que yo me iría, ¿no? Pero no necesariamente la única. No sé, Aldo, ¿tú cómo la definirías inmersión? No necesariamente que el mundo exterior no te distraiga, sino que simplemente puedas entender hasta cierto punto, tener empatía por el personaje o lo que sea que se está que tienes en el juego. No sé si eso, creo que eso se refiere más. Entonces, para eso hay ciertos elementos que se ocupan. Lo que pasa es que a mí me lleva a reflexionar sobre que hay muchos de estos elementos: estar enganchado, ¿no? Estar dentro del entorno, sentirme parte, identificarme con los personajes, todo esto, ¿no? Yo creo que todos estos son elementos muy importantes porque llevan a cabo a que el usuario tenga una mejor experiencia, aprenda más, si es que esto es educativo, al final, ¿no? Que tenga emociones al grado que queremos, etcétera. Hay toda una serie de variables, vamos a decir, con las que yo puedo jugar, ¿no? Sin embargo, yo desde luego no quito ninguna importancia a ninguna de ellas. Todas están. La verdad es que esto es multivariable y, híjole, es un circo, como ya alguna vez lo he dicho, de muchas pistas al mismo tiempo, y el diseñador por eso es tan complicado. Sin embargo, si voy a ser aquí un poquito necio y regresarme al tema de las narrativas, de la narrativa. Hablando ya de, si quieren, de inmersión, de enganchamiento, de flujo, de todos esos conceptos que manejamos en relación a que la experiencia del usuario, ¿no? Sea eso, una experiencia positiva, de aprendizaje, etcétera. Si aceptáramos, y eso lo pongo como una propuesta, si aceptamos que eso se logra a través de las acciones que el jugador lleva a cabo dentro del juego, y si consideramos que las acciones son precisamente las mecánicas, y si consideramos que las mecánicas tienen una relación no disonante en el mejor de los casos, usando el término de Aldo, con la narrativa, ¿verdad? ¿Estarían ustedes de acuerdo que así estaría relacionado todo esto? Y si esto es así, es la narrativa. Entonces, cuando yo construyo una narrativa, debería, y esto es un poco más como pregunta, que lo pongo como aseveración, pero a lo mejor es más pregunta, cuando yo construyo como creador de un videojuego, construyo una narrativa, si es que a mí me toca construir la narrativa, debo de pensarla en términos sobre todo de acciones, dado que es como el hilo conductor de todo lo que hemos dicho. Es que para mí las acciones son las mecánicas, es el qué hago. Yo me iría más a dinámicas. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? O sea, sí, todo es muy importante, todo es muy necesario, pero un juego de plataformas no es de brincar, no es de moverse a través de las plataformas, es de llegar a un objetivo, es de antes de que se acabe el tiempo, llegar a la bandera, es antes de que se te acabe la vida, lograr llegar a algo. Entonces, en juegos serios, a mí me parece, es una idea que me viene así rápido, el objetivo final es que la persona mejore su comportamiento, aprenda, haga un proceso doloroso, múltiples objetivos. Entonces las acciones sí nos van empujando por la historia, pero les voy a decir algo. ¿Qué pasa si me brinco una cutscene? Sigo jugando propiamente. ¿Qué pasa si no me voy por este side quest? La historia principal sigue ocurriendo. Entonces, yo creo que nos podemos brincar ciertos elementos narrativos mientras sean consistentes. Hay un meme que sale mucho en clase de que cuando te brincaste todas las cutscenes y sale como no sé que estoy aquí, pero solo sé que debo matar, ¿no? Entonces, muchas veces el jugador pues puede llegar a eso. O sea, estoy aquí por alguna razón que no entiendo,
y nosotros debemos reforzar múltiples veces esa historia. Algo que yo veo como diseñador es que la gente no lee, la gente no presta atención, se concentra en lo que más le gusta. Entonces nosotros no pudiéramos cometer ese error, digámoslo de alguna manera, de yo te mostré la historia y si no pusiste atención ya estás perdido. O sea, debemos reforzarla por muchos aspectos, porque finalmente es una experiencia lúdica en la cual yo me quiero entretener. Hay simuladores como tal, pero en la mayoría de las ocasiones quiero que todo sea lo más fluido posible. Entonces, conectando con la pregunta de que si son solamente acciones, hay muchos extremos. O sea, hay veces donde un juego corre en rieles y no te puede salir absolutamente nada. Y hay juegos más sandbox, más mundo abierto, donde te puedes mover en muchos extremos. Entonces, bajo esos dos extremos, por decirlo de alguna manera, si hay una buena integración entre qué hago, por qué lo hago y qué me hace sentir hacerlo. Y esto es donde ya se toma muy personal. O sea, no puedes avanzar en la historia si no derrotas a este boss. Pero ¿qué es lo que han encontrado muchos diseñadores? De que, oye, a lo mejor no me gusta hacer esta acción. Dame otra forma. O sea, hay desde videojuegos más modernos, digamos, donde pago por brincarme nivel y es parte de una dinámica. No quiero hacer esto, pago por tener más vidas o pago por brincarme el nivel. Quizás rompe con los juegos tradicionales, pero si el jugador necesita tener un sentido de agencia sobre las acciones, si me obligas a hacer esto, rompe esa magia, ese círculo mágico de la conexión. Pero si me conecta, me gusta. Oye, bien planteado, Manuel. Te pregunto, perdón que te interrumpa. ¿Sí me escuchas, Manuel? Se congeló, ¿verdad? Pero me estás escuchando, ok, perdón. Errorcito, pero todo bien. Entonces, yo súper de acuerdo contigo, ¿no? Lo que acabas de mencionar. Estas acciones alternas, por darles cualquier nombre, también se plantean en la narrativa. El documento narrativo, por darle un nombre al producto, papel. Ahí se plantean esas acciones alternas también. Deberían de, ¿no? Sí, es que depende de la forma de la narrativa. En una película es una línea recta. En los juegos o es una rama de árbol o tiene 10,000 maneras. Yo le pongo el ejemplo a los alumnos. O sea, lo mínimo que esperaría de un videojuego es que tenga 2 finales diferentes. En una película es difícil, ¿no? La versión del director y la versión de cine. Pero en un videojuego todas las acciones te pueden llevar desde la bifurcación más básica. Ganaste, perdiste. Pero imagínate, hay mucho más. Ganaste cierta velocidad, hiciste 10,000 cosas. Entonces yo digo que sí, una buena narrativa no es una línea recta. O sea, deben pasar 10,000 cosas diferentes y ponle tal vez, como lo mencioné, que al final se reconecten en un solo hilo conductor. Bueno, más bien en un solo final, pero se abre y eso como diseñadores lo hace bien difícil. En el documento debemos permitir desde esos finales distintos o simplemente hay un ejemplo que me gusta muchísimo de, no me acuerdo el videojuego, donde juegan con tus, ¿cómo se llama eso? Donde juegan con lo que ya conoces sobre los videojuegos y todo es como un troleo. Normalmente el jugador se va a la derecha y en realidad había que irse a la izquierda porque ahí estaba la llave y por la derecha te caes en un agujero. Entonces, sí tiene mucho que ver con eso. Creo que te interrumpí. Aldo, perdón, querías comentar, te vi que tenías ganas de... No, pues justo lo que comentaba de que debe estar contemplados, sí, deberían estar contemplados, digo, como comentaba Emanuel, en una buena narración narrativa creada, sí deben de estar contemplados todas esas posibilidades, ¿no? Inclusive en juegos no tienen ciertas contemplaciones, pero al final, como dice, se juntan en uno solo, como por ejemplo ahorita el más popular, el Tears of the Kingdom, que bueno, ahí tu narrativa es súper amplia, o sea, ahí sí es totalmente un juego muy personal, casi. Entonces, pero al final se junta, o sea, al final llegas a un punto. Sí, bueno, híjole, son un montón de reflexiones muy interesantes, sobre todo alrededor de este concepto de narrativa y cómo lo vinculamos a la creación de mecánicas. En esta etapa del diseño del que hemos estado platicando, pareciera que que construir la narrativa
¿verdad? Escribirla, etcétera, como cada quien lo haga. Construir la narrativa pareciera uno de los elementos más difíciles tal vez del diseño, o construir mecánicas todavía es más difícil. ¿Cómo ven? Ya para ir terminando nuestra... Sí, Emanuel. A mí me gustaría compartir algo personal. A mí me ha costado mucho hacer juegos con narrativa. O sea, desde el típico juego que tiene un inicio y un final, por muchos años me he ido más a juegos que no tienen propiamente, digámoslo así, una historia narrada, tienen más una metanarrativa, son microjuegos, juegos basados en mecánicas. Y aprenderlo ha sido doloroso. Quizás yo quiero echarle la culpa a mi background de programación, mi background que me enfoco más en las acciones, en las secuencias, etcétera, que propiamente en contar la historia. Me encantan los juegos con historia, o sea, Zeldas y Marios, y por decir los más clásicos, hasta juegos que realmente tienen te van contando algo, como me viene a la mente Stanley Parable, ¿no? Pero bueno, hacerlos, como ustedes dicen, está bien difícil, porque involucra alinear a un escritor, un narrador, una persona que genera una gran coherencia estética, una coherencia narrativa, por llamarlo de alguna manera, y al mismo tiempo quizás otro equipo, otro grupo de personas que son muy buenos creando mecánicas, trabajar juntos. Porque ¿qué me ha pasado? Ha sido como mi aprendizaje. Viene gente del mundo del rol, del mundo de la literatura, y dicen, esta es la historia. Y luego venimos nosotros, o en mi caso, venimos del mundo de las mecánicas, y es, oye, no sé cómo embonarlo, no encuentro cómo. Y hacemos parches muy extraños, ¿no? Completas estos minijuegos y te pongo un cutscene. Y lo completas estas acciones, estos pozos, y te pongo a que leas un texto. Entonces, integrarlos propiamente requiere mucha empatía entre varias áreas. El creativo textual, el creativo narrado, el músico, etcétera, etcétera. Y ya cuando todo hace una coherencia es donde la experiencia de haberlo hecho nos potencia mucho, es donde tenemos un producto de entretenimiento interactivo digital que se siente completo, donde la música no nada más agarraron un soundtrack y lo aventaron por ahí, la historia no nada más se ve que la pusieron por encima para que la historia fuera más larga, para que la jugabilidad fuera más larga, realmente todo forma parte de un solo concepto. Y les soy sincero, sigo aprendiendo sobre ello porque no ha sido fácil, tiene un reto bastante peculiar. Sí, sin duda, yo coincido totalmente contigo en que es un gran reto y es fuerte. Aldo, por favor. Pues justo ahí es donde entra el rol del diseñador, ¿no? Porque es el que tiene que unir ambas habilidades, como decía, de alguna manera, diseñador, productor, tienes que poder unir ambas habilidades. Yo también soy igual que Emanuel, o sea, yo tengo el background de programación, me es muy difícil construir narrativas de historias, entonces igual me voy por mecánicas, construirlas más rápido, pero sí, o sea, como tal tienes que entender ambos mundos, ¿no? O sea, como diseñador, no, a lo mejor no tienes que ser precisamente un experto en ambos mundos, pero sí entenderlos para poder conectarlos de cierta manera, ¿no? Poderte comunicar con ambos perfiles y hacer funcionar esta maquinaria, básicamente. Paco. A mí me tocó un caso, de hecho, lo opuesto a Emanuel. Yo el primer juego completo que hice fue una novela visual y me esforcé, me esmeré. Duré meses para hacerla y hice una historia tipo árbol y le puse demasiadas cosas. Y al final de cuentas la estuve probando y había caminos enteros que la gente nunca tocaba. Entonces me salió lo opuesto, ¿no? Entonces creo que es importante también ver o entender el hecho de que una narrativa, al igual que cualquier otro elemento de los juegos, tiene que crearse o adaptarse o pulirse con la evaluación constante, ¿no? Porque así como esperamos cuando menos dos tipos de finales, el final triste y el final feliz, también ponerle 15,000 finales, pues no es raro el decir que pues vaya a haber más de uno, que la gente ni siquiera vaya a ver una sola persona que lo toque, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver mucho con creatividad, también con que te gusta el tipo de historia y también puedes tener la habilidad para escribirlo, pero también hay que ser honestos y decir, bueno,
¿qué es lo que quiere la gente de este juego? Es lo que se me viene a la mente, no qué quiero yo del juego, lo cual obviamente como diseñador es importante, pero ¿qué espera la gente de este juego? ¿Qué quiere la gente de este juego? Si no lo tomamos en cuenta, pues les pasaría lo mismo que me pasó a mí en mis primeros años de diseñador de juegos y creador de juegos, de que pues me la pasé horas y horas creando caminos que nadie pasó, que nadie vio, que nadie tocó, y pues dije, pues nada más como el 30-40% de lo que hice en realidad fue lo que la gente consumió, y pues para la siguiente iteración de ese juego los quité, ¿no? Y funcionó igualmente bien, ¿no? Entonces creo que es esa madurez como diseñador que tenemos que tener de sí, tú eres el creativo, tú tienes la batuta, tú eres el mago de Oz en tu propia historia, pero sí tienes que escuchar lo que la gente quiere, lo que la gente pide, lo que la gente espera, porque sí te van a dictar mucho el camino, ¿no? De por dónde va, ¿no? Sí, ya lo creo. Oigan, pues qué bárbaro, muy interesante plática, estos temas siguen siendo muy, muy apasionantes. Y pues no sé, a reserva de que alguien quisiera comentar otra cosa, a lo mejor ya podemos ir cerrando, ya casi tenemos acá una hora. Si calculé bien el tiempo. Si alguien quisiera hacer un comentario como a manera de cierre, adelante. Si no, ya vamos aquí como cerrando nuestro podcast de esta tarde. ¿Quién dice yo? Sí, Manuel. Nada más agradecerles por llegar hasta este punto de la grabación. Como le digo a los alumnos y a la gente con la que trabajo, aprender a hacer juegos se aprende haciéndolo. Hacer juegos se aprende fallando, equivocándose y cada vez haciendo cosas con un poco más de complejidad. Entonces, para mí lo que es complejo de hacer juegos narrativos, pues lo he resuelto buscando más proyectos en este tipo. Y algo que le digo, o sea, por ejemplo, en varios estudios en los que estuve es, vamos a hacer un juego que tenga principio y fin. Porque en Advert Games y en cierto tipo de cosas, normalmente no metemos una historia, no metemos música, no metemos ciertas cosas. Entonces nosotros como diseñadores es ir empujando esos componentes que nos falta más trabajar, convencer, porque ahí les pongo un reto que podemos hablar luego. Con nosotros como diseñadores sabemos la importancia, pero nuestro inversionista, nuestro cliente quizás no. Diga, oye, haz un match 3, haz un juego de tal manera y la historia no es tan relevante, nadie la va a ver, ¿no? Y al contrario, es cómo le damos importancia a la música, cómo le damos importancia a la historia, cómo le damos importancia a la dirección de arte, por poner cosas que yo veo que como que muy frecuentemente se olvidan, y es que todo esto finalmente tenga un sentido tanto utilitario, económico, pero también un sentido de pertenencia. Este juego me gusta, este juego lo quiero jugar. Sería todo y gracias por estar aquí. Me gustó mucho el episodio también. No, hombre, pues al contrario, muchísimas gracias a todos y no obviar la narrativa, ¿verdad? Sería el eslogan de esta tarde. Y les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho sus comentarios y si quieren, pues vamos entonces ya cerrando la experiencia. Gracias. Hasta luego.